Cómo un simple joven sin experiencia militar ni poder real se convirtió en el hombre más poderoso del mundo. Cómo logró destruir a los asesinos de su tío abuelo y después acabar con sus propios aliados para quedarse con todo. Y más importante, cómo cambió Roma para siempre. El mundo lo conocería como Augusto, pero su verdadero nombre era Cayo Octavio Turino, el hombre que se convirtió en el primer emperador de Roma y dejó un legado que duraría siglos, pero no sin antes teñir sus manos de sangre. Y Roma estaba en caos. Julio César, el conquistador de la Galia, el dictador de Roma, había sido apuñalado por los senadores en el teatro de Pompeyo. Entre los asesinos estaban Bruto y Casio, hombres que decían luchar por la República, pero lo que no sabían era que César ya tenía un heredero secreto. Antes de morir, Julio César había adoptado oficialmente a su sobrino nieto, Cayo Octavio, en su testamento, dándole su nombre y su fortuna. Desde ese momento, dejó de ser simplemente Octavio. Ahora era Cayo Julio César Octaviano. Pero el problema era este. Octavio no tenía ejército, ni experiencia, ni el respeto del Senado. Y al otro lado estaban los titanes de Roma, Marco Antonio, el mano derecha de César, veterano de guerra y hombre ambicioso. Lépido, otro general leal a César, pero menos relevante. Para no ser eliminado, Octavio fingió ser un aliado de Marco Antonio y Lépido, formando el segundo triunvirato, un gobierno de 3 líderes que prometió vengar la muerte de César. Primero, juntos persiguieron y aniquilaron a los asesinos de César. En la batalla de Filipos, Bruto y Casio fueron derrotados. Uno a uno, los enemigos caían, pero el verdadero juego de poder apenas comenzaba, porque Octavio no era un soldado cualquiera, era un estratega como ningún otro. Una vez que la venganza estuvo completa, el triunvirato dejó de tener sentido. Lépido fue el primero en caer exiliado y apartado del poder. Después, la guerra civil más épica de Roma comenzó, Octavio contra Marco Antonio y Cleopatra. En la legendaria batalla de Accio, la flota de Octavio, comandada por Agripa, destruyó la de Marco Antonio y Cleopatra. Derrotados, se suicidaron en Egipto, dejando el camino libre para Octavio. Ahora, era el único gobernante de Roma, pero todavía tenía que consolidar su poder. En el 27 a.C., Octavio hizo lo impensado. Renunció a todos sus poderes ante el Senado. Pero esta fue la mayor jugada política de su vida. El Senado, agradecido por la estabilidad que había traído, le otorgó el título de Augusto, que significaba el venerable. Así nació el Imperio Romano, y Augusto se convirtió en su primer emperador. Durante su reinado, Augusto trajo la Pax Romana, una era de paz, orden y prosperidad que duraría más de 200 años. Expandió el imperio, consolidando Egipto, Hispania y las provincias del Danubio. Reformó el ejército, asegurándose de que le fueran leales solo a él. Embelleció Roma con templos, foros y el grandioso Ara Pacis. Pero no todo fue gloria. En el año 9 después de Cristo, sufrió la peor humillación de su reinado, la emboscada de Arminio en el bosque de Teutoburgo. 3 legiones romanas, dirigidas por Publio Quintilio Varro, fueron masacradas por las tribus germánicas, lideradas por Arminio, un ex aliado romano que traicionó a Roma. Cuando Augusto recibió la noticia, se golpeó la cabeza contra la pared y gritó: «Varro, devuélveme mis legiones». Si quieres conocer la historia de Arminio, el traidor de Roma pero héroe de los bárbaros, te dejo un video en la descripción. Después de más de 40 años gobernando, Augusto murió en el 14 después de Cristo, en Nola. Sus últimas palabras fueron: «He representado bien mi papel, aplaudan, porque la comedia ha terminado». Roma quedó en shock, pero Augusto había pensado en todo. Su hijo adoptivo, Tiberio, lo sucedió como emperador, asegurando la continuidad del imperio. Como dato curioso, el mes de agosto fue nombrado en su honor, para inmortalizar su nombre junto a Julio César, y aunque nunca tuvo hijos varones propios, su dinastía, la Julio-Claudia, gobernó por generaciones. Augusto no solo fue el primer emperador,
Fue el arquitecto de un imperio que cambiaría la historia del mundo para siempre. ¿Sabías que el mayor enemigo de Roma no fue un rey extranjero ni un líder bárbaro desconocido, sino uno de sus propios soldados? Esta es la historia de Arminio, el hombre que humilló al Imperio Romano y cambió su destino para siempre. Arminio nació alrededor del año 18 en la región de Germania, en el seno de la tribu querusca. Sin embargo, su destino tomó un giro inesperado cuando, siendo apenas un niño, fue llevado a Roma como rehén, un método común del imperio para asegurar la lealtad de las tribus conquistadas. Allí, recibió una educación romana. Aprendió el latín, las tácticas militares y la cultura de sus conquistadores. Arminio creció no solo como un germano, sino también como un ciudadano romano en espíritu y formación. Con el tiempo, se unió al ejército romano, donde ascendió rápidamente gracias a su valentía y habilidades estratégicas, obteniendo el rango de eques, un estatus de élite. Pero, ¿puede un hombre olvidar sus raíces? ¿Puede alguien criado por sus enemigos realmente olvidar quién es? En el año 9, Arminio regresó a Germania como comandante auxiliar bajo el mando de Publio Quintilio Varo. Sin embargo, en su corazón, la lealtad a su pueblo nunca se había apagado. Vio la corrupción, la arrogancia y la brutalidad de los romanos hacia las tribus germánicas y decidió actuar. Aquí es donde la traición se convierte en leyenda. Arminio conspiró en secreto con varias tribus germánicas, uniendo a clanes históricamente divididos bajo una causa común: la libertad. ¿Apoyarías a Arminio en su lucha contra un imperio que lo crió pero oprimía a su gente? La emboscada se llevó a cabo en el bosque de Teutoburgo, un terreno denso y pantanoso, ideal para una trampa. Arminio engañó a Varo con informes falsos sobre una revuelta, llevando a 3 legiones romanas a su perdición. En medio de una lluvia incesante, el barro tragándose las sandalias romanas, los soldados fueron rodeados. Durante 3 días los romanos lucharon desesperadamente, pero fue en vano. Las legiones 17, 18 y 19 fueron aniquiladas. Fue una de las derrotas más humillantes en la historia de Roma. Después de Teutoburgo, Roma nunca volvió a intentar conquistar Germania al este del Rin. ¿Puedes imaginar el impacto de esta derrota en el mayor imperio de la antigüedad? Sin embargo, la victoria de Arminio no le trajo la gloria eterna. Las mismas divisiones que él había superado para derrotar a Roma resurgieron. Fue traicionado por su propio pueblo y asesinado en el año 21 por líderes tribales celosos de su poder. Arminio murió, pero su legado perdura, no como un simple traidor o héroe, sino como un símbolo de resistencia contra la opresión. Imagina estar solo frente a un ejército enemigo, sabiendo que tu muerte es inminente, pero aún así decides luchar. No por gloria, no por fama, sino por un último acto de honor. Esta es la historia de Marcus Valerius, un soldado romano, cuyo coraje desafió al mismísimo imperio. Antes de sumergirnos en este relato épico, te pido que te suscribas al canal. Tu apoyo es crucial para que podamos seguir compartiendo historias que el tiempo ha querido olvidar. Ahora, prepárate para descubrir una hazaña que resonó más allá de la historia oficial de Roma. Marcus Valerius nació en el corazón del Imperio Romano, en una pequeña villa cerca de Capua. No era de una familia noble, ni aspiraba a la grandeza. Su vida estaba destinada a ser una más entre miles, hasta que la guerra contra las tribus germánicas cambió su destino. En el año 9 después de Cristo, bajo el mando del gobernador Publio Quintilio Varo, Marcus fue asignado a una de las 3 legiones enviadas a la región de Germania para consolidar el control romano. Sin embargo, lo que debía ser una operación rutinaria se convirtió en una tragedia: la emboscada en el bosque de Teutoburgo. Los germanos, liderados por Arminio, un traidor que había ganado la confianza de Roma, aniquilaron a casi toda la fuerza romana. Marcus sobrevivió a la masacre inicial, pero quedó atrapado junto a un pequeño grupo de soldados en una colina rodeada. Sin esperanza de refuerzos, Marcus tomó una decisión
que definiría su legado. Convocó a sus hombres y dijo: «No luchamos por Roma hoy, ni por el emperador. Luchamos por el honor de quienes cayeron y por demostrar que un romano nunca se rinde mientras respire». Bajo su liderazgo, resistieron durante 3 días, repeliendo oleada tras oleada de ataques. Sin embargo, la noche del tercer día, con la mayoría de sus hombres muertos o gravemente heridos, Marcus supo que el final estaba cerca. En un acto de desafío final, descendió solo hacia el campamento germano, llevando la estandarte de su legión, no como un signo de rendición, sino como un recordatorio del espíritu indomable de Roma. Se dice que luchó como un hombre poseído por los dioses, derribando enemigos con una furia que incluso hizo dudar a los guerreros más feroces. Finalmente, cayó bajo el peso de sus heridas, pero no sin antes sembrar el miedo y el respeto en el corazón de sus enemigos. Su cuerpo nunca fue recuperado, pero los relatos de su valentía llegaron hasta Roma, donde su nombre se convirtió en sinónimo de honor y resistencia. El estandarte que defendió con su vida fue encontrado años después, aún manchado con su sangre, y fue devuelto a la ciudad eterna como símbolo del sacrificio supremo. La historia de Marcus Valerius nos recuerda que la verdadera grandeza no siempre se encuentra en la victoria, sino en el coraje de enfrentar lo imposible. Imagina esto: Roma, el imperio más poderoso del mundo, gobernado por un hombre que creía ser invencible, pero todo se desmorona en un solo año. 4 emperadores, uno tras otro, luchando por el trono en un juego mortal de poder, traición y ambición. Esta es la historia del año de los 4 emperadores. Corre el año 68 después de Cristo. Nerón, el excéntrico emperador conocido por sus excesos y locuras, se ve obligado a suicidarse. Su muerte deja un vacío de poder, y aquí es donde comienza el caos. Primero llega Galba, un general veterano, serio y disciplinado. Su mensaje es claro: austeridad y orden. Pero hay un problema. Los soldados romanos no están de acuerdo con su forma de gobernar. Les corta los privilegios, los salarios, y bueno, a nadie le gusta eso. Así que, en un giro inesperado, sufre una traición brutal. Es asesinado en plena calle, y su cabeza es exhibida como advertencia. Luego tenemos a Otón, el segundo emperador. Un hombre que se ganó el favor de los soldados, pero su reinado fue breve. ¿El problema? Un rival aún más poderoso: Vitelio. Este tipo era un comandante militar respaldado por legiones veteranas y no estaba dispuesto a ceder. Otón, tras perder una gran batalla, toma una decisión inesperada. Se suicida para evitar más derramamiento de sangre. Su reinado, apenas 3 meses. Y aquí entra Vitelio, el tercero en la lista. Un amante de los banquetes, la vida lujosa y el despilfarro. Pero mientras se daba la gran vida en Roma, en las fronteras del imperio, otro líder emergía: Vespasiano. Este experimentado general, al mando de las legiones en el este, tenía algo que los demás no: paciencia y estrategia. Vitelio intentó resistir, pero sus propios aliados lo abandonaron. Finalmente es capturado y asesinado de la forma más humillante posible. Y así, después de tanto caos, surge Vespasiano como el último emperador del año. Con su astucia y respaldo militar, pone fin a la locura y establece una nueva dinastía, los Flavios. Bajo su mandato, Roma recupera la estabilidad, el Coliseo comienza a construirse y el imperio vuelve a su camino. El año de los 4 emperadores fue una lección brutal sobre cómo la ambición desmedida puede destruir incluso el imperio más grande del mundo. Ahora dime, ¿qué habrías hecho tú en ese juego de poder?